Muy buenas tardes, un jueves más hablando de diseño. Le damos la bienvenida a este programa que ya vamos varios jueves conversando. Hoy este programa Hablando Diseño tenemos a un gran invitado, siempre por el auspicio pues de ALADI, la Asociación Latinoamericana de Diseño, que no solamente es culpable este programa, sino también culpable el congreso que viene pronto, que va a congregar a los diseñadores más importantes de Latinoamérica, pareciendo también al Instituto Pausín, que nos ayuda mucho en este tipo de actividades. Hoy tenemos a un gran amigo al cual no solamente tengo el placer de decir que es un amigo, sino el placer de tener a una persona con un nivel de profesionalismo muy alto, ¿no? Al cual admiramos realmente por todo lo que no solo conocemos, sino que hemos escuchado y todo lo que conoces, el arquitecto Andrés Rubilar, arquitecto de la Universidad de República Uruguay, es presidente de ALAD allá Uruguay, ganador de varios premios. Ya nos contará cómo son esos premios de la Sociedad de Arquitectura de Uruguay, ex decano de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de la Empresa. Arquitecto Andrés Rubilar, un gusto estar con usted. Una palabra de bienvenida. Bueno, muy bien, el gusto es mío en realidad que me hayan invitado a participar de este programa, que yo lo interpreto como preparatorio del Congreso para caldear el tema del diseño, de cómo estamos actuando ahora en el diseño en este momento particular, y bueno, y de lo que se va preparando para ese Congreso. Por lo tanto, lo tomo como una distinción no solo personal, que la valoro mucho, sino como una distinción para mi país, ¿no? Va a participar de ese congreso y va a tratar de aportar todo lo que pueda. Nada, arquitecto, en verdad, un placer hablar con usted sobremanera por el bagaje cultural y académico que usted tiene, ¿no? Hoy nosotros estamos levantando las banderas con este programa de una terminología, de un concepto que en muchos países todavía es medio nuevo, todavía tiene gran potencial y que quisiéramos ampliar lo que es el diseño. El diseño en todos sus ángulos, el diseño en todas sus esquinas. ¿Qué es el diseño desde su ángulo, arquitecto? Bueno, el diseño, como bien decís, se expande, sobre todo, es una disciplina transversal que atraviesa todas las actividades que la humanidad realiza, porque en realidad en la situación cultural actual, ¿no? Principios del siglo XXI, el diseño está presente en todo. Es muy raro que encontremos objetos que nos rodean y cosas en las cuales no haya participado algún diseñador en alguna de sus fases creativas, ¿no? Y sobre todo es una disciplina que, bueno, me he dedicado mi vida a eso, pero ¿En me serio? interesa porque me parece que a todo el mundo le tiene que interesar, porque es una disciplina que siempre está proponiendo las cosas nuevas. Entonces, en un mundo tan desafiante y cambiante como el de hoy, en el que la incertidumbre, todos sabemos, es una característica a la cual no podemos eludir en cualquier actividad que estemos, no hay certidumbre como había hace 50 años, no más, y fíjate qué corto el plazo que te estoy planteando, no te estoy planteando ir al Renacimiento, ir a la Edad Media, donde había una creencia divina que ordenaba todo, no, ir a alguna cultura de las precolombinas que tenían sus valores muy establecidos y perdurables, no, te estoy proponiendo nosotros mismos, cuando éramos muy jóvenes, hace 30 años, hace 50 años yo, que soy el mayor de esta reunión, y cómo han cambiado los parámetros con los cuales movernos. Y bueno, el diseño para mí aporta esa capacidad de crear cosas nuevas, de proyectar un futuro que se supone que nos va a tener que servir para resolver los grandes problemas que la humanidad tiene hoy, ¿no? Y me parece que, bueno, que por eso es una de las disciplinas del futuro, justamente. O sea, el diseño debería ser, en verdad, un conocimiento, como lo decía al inicio, transversal de casi todo el conocimiento humano. En realidad, porque hay veces, y le paso una anécdota, hace poco me reunía con una institución educativa que no estaba muy ligada al tema de diseño directamente, pero cuando el director lee la malla que va a ver en el Congreso, decía más o menos, pero es que esto tiene que saber los alumnos, porque si no somos diseñadores, no somos arquitectos, ok, somos médicos, pero definitivamente el diseño tiene que estar metido de alguna manera. Eso es el diseño, es proponer soluciones para necesidades de la sociedad. Sí, esa es la definición
más clásica, digamos, del diseño, pero el diseño, fíjate que si tú analizas un poco la historia, el desarrollo que ha tenido, pongamos en los últimos 200 años, que es cuando para mí el diseño se forma como disciplina. Hay otras teorías, ¿no?, que hablan del diseño antes, pero para mí no, es con la revolución industrial con que el diseño se descubre que hay que prepararse y trabajar en esa área de crear las cosas que nos rodean, ¿no?, lo que se produce industrialmente en un principio y de maneras distintas ahora también. Va cambiando el diseño su papel. Entonces, si tú miras en el diseño, hay como 4 grandes protagonistas. Está el diseñador, está el productor, el que produce lo que el diseñador hace, puede ser la misma persona o no, en general en una producción industrializada es otro equipo de gente. O sea, arquitecto, una consulta ahí, o sea, digamos, cuando el diseño o la producción de algún tipo de producto era medio artesanal, digamos, antes de la era industrial, digamos que el diseño no era, digamos, como una disciplina. Se vuelve disciplina No, cuando de pronto el hombre es obligado a botar o a sacar productos en masa. Digamos, en mi en realidad, concepto sí, te digo que no es la única teoría que hay en el mundo, pero en mi concepto sí, porque okay, se empieza a pensar con una determinada metodología, con un okay. determinado proceso que conduce a la producción de los objetos. Y bueno, y ahí es donde se empieza a hablar de diseño. Antes no se hablaba de diseño, nadie era diseñador. Fíjate que, por ejemplo, un punto que para mí es clave, pero capaz que es medio también, yo me he dedicado mucho al diseño de interiorismo, ¿no?, dentro de la profesión de arquitectura, y para mí es un punto clave que es cuando el emperador de Francia, Napoleón, que se había autodenominado emperador, ¿no?, eh, pergeña la idea de tener un estilo propio que lo identifique, el estilo Napoleón, que le llamamos ahora estilo imperio, ¿no? Y contrata a 2 diseñadores que eran 2 decoradores, digamos, 2 interioristas de la época, a través de su mujer, que los conocía porque era una dama de alta sociedad, Josefina, y para que le generen un estilo propio, un estilo Napoleón. Y ahí incluyen desde paleta de colores a utilizar, la forma, los muebles imperio, salen todos de ahí. Inventan toda una imagen empresarial, diríamos hoy, para el señor Napoleón, que justamente a través del diseño es un estilo en sí mismo, o sea, un repertorio de formas coherentes, vinculadas entre sí de determinada manera. Y eso le sirve como propaganda, lo usa como propaganda. Ahí ya hay una idea bien del diseño utilizado como una herramienta para transmitir un mensaje particular, perfectamente claro en el caso de Napoleón. Es un mensaje que de repente hoy no nos resulta muy democrático. Él estaba convencido de que estaba difundiendo por el mundo las ideas muy democráticas de la Revolución Francesa, pero en realidad fue bastante terrible en su invasión a cantidad de países y en distintos lugares del mundo, ¿no? Y bueno, eh, y entonces ahí aparece un acto que para mí es diseño, porque hay una conciencia del papel que el diseño cumple. De repente antes en la historia se diseñaban otras cosas, es cierto, pero del mismo modo que se curaba gente, pero no se puede decir que existía la medicina, o se arreglaban los dientes de la gente, pero no existía la odontología. La odontología recién aparece a fines del siglo XIX como disciplina, porque entonces la disciplina implica que además hay que capacitarse, hay que estudiar para poder actuar en ese campo, siendo el especialista que justamente está formado para resolver esos problemas. Es un nuevo rol que aparece en la sociedad. Y bueno, y que te estaba diciendo hoy que el diseño va cambiando. Al principio se preocupaba muchísimo del producto, como tú bien decías, porque la revolución industrial estaba requiriendo que todos esos miles o millones de cosas que se empezaban a fabricar, alguien dijera cómo tenían que ser, alguien las diseñara, digamos, ¿no? Ahí aparece la idea del diseño. Pero después esa idea en el siglo XX está tremendamente teñida por la funcionalidad, ¿no? O sea, por resolver una necesidad de un usuario universal, ¿no? Se dice el hombre moderno
idea muy vinculada a todas las vanguardias del principio del siglo XX, el hombre moderno tiene determinadas necesidades insatisfechas. Diseñemos objetos para satisfacer esas necesidades. Y inmediatamente después, yo diría con claridad después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial, se toma conciencia de que el productor, o sea, el que produce cosas, el industrial, el empresario, pasa a ser el protagonista principal. Se produce, se multiplica. Es el origen de la sociedad de consumo, ¿no? Se multiplican los objetos. Esa persona, ese protagonista, productor, no estaba muy capacitado para entender el diseño. Lo intuía, digamos, y tenía un gran empuje empresarial para producir millones de cosas. Pero lo que producía era bastante espantoso y muchas veces totalmente innecesario, ¿no? La mayoría de esos emprendedores decían, bueno, vamos a producir tal objeto, hagan 20 millones de eso, después vemos a quién se lo vendemos. No partían de la necesidad de nadie, sino que hacían lo que ellos tenían como una intuición, como un emprendedor visionario, como el personaje de Walt Disney, Ciro Peraloca, que inventaba algo maravilloso que lo tiraba. No servía para nada, no importaba. Bueno, eso provocó muchas quiebras además, ¿no? Ahora, después la cosa también siguió cambiando cuando llega la época que llamamos la posmodernidad, ¿no? En la década del 70 y en la década de los 80, el diseñador pasa a ser un gran protagonista porque el diseño se vincula mucho más a lo novedoso, a lo que el diseñador como inventor puede poner, como creador una forma nueva que nunca nadie había visto. Y de repente, bueno, se diseñan cantidad de objetos que ya estaban en la sociedad, simplemente rediseñándolos, o sea, dándoles una nueva forma para causar una sensación estética nueva, digamos. Pero seguía teniendo la base, de la funcionabilidad. No tanto, vos sabés que justo con la etapa posmoderna es cuando aparece con el grupo Alquimia, con una cantidad de gente, la idea de que lo funcional no era lo fundamental del diseño, sino el mensaje que transmitía, lo simbólico que encerraba. Entonces ahí aparece un diseñador que dice, bueno, que alguien me explique por qué las 4 patas de una silla tienen que ser iguales. Que parece una idea loca, pero para que la silla te aguante y cumpla su función no tiene, porque son todas iguales. Tienes razón, pero decía provocativamente, es el español Mariscal, ¿no? Este diseñador que fue un gran diseñador gráfico en sus orígenes y luego pasó a diseñar objetos y posteriormente y actualmente a diseñar arquitectura, ¿no? En particular una cadena de hoteles. Bastante locos, por supuesto, ¿no? Pero lo que quería era provocarnos para que pensáramos qué estamos haciendo con el diseño, justamente, y qué papel está cumpliendo el diseño para la sociedad. Toda esa generación de posmodernistas fueron muy atrevidos, muy formalistas, si se quiere, muy plastiqueros, muy de hacer formas raras. Y bueno. Pero había un público, arquitecto, pero había un público para eso, indudablemente. Para ese tipo de productos. Es ese público posmoderno desencantado de los valores que la modernidad había querido manejar y no pudo, que fracasó, digamos, ¿no? De resolver las necesidades de todos, de ser democráticamente equitativo a través del diseño y demás. Bueno, pero la historia no termina ahí, porque estamos en la mayoría de los que nos están escuchando no había nacido cuando la posmodernidad, ¿no? Ya la posmodernidad es algo del pasado, los que sufrimos la pelea por la revolución que implicaba, porque también tenía, no quiero dar una visión negativa, tenía también sus valores positivos en decir, bueno, no todos los seres humanos son iguales y tienen las mismas necesidades, diversifiquemos la producción, hagamos no un par de lentes para todos igual, sino millones de pares de lentes para los millones de personas que precisan lentes en el mundo, etcétera, ¿no? Conceptos de ese tipo mucho más abiertos. Y que esos mismos conceptos luego se reelaboran sobre fines del siglo XX y principios de este, podemos decir también, y el papel protagónico deja de estar en el productor y deja de estar en el diseñador, y se empieza a hablar sobre fines del siglo XX de que el verdadero protagonista del diseño es a quien se dirige el diseño, es el destinatario, el usuario, el que va a comprar ese producto, el que lo va a usar, digamos, aunque no lo compre, ¿no? El destinatario del diseño es el verdadero protagonista, y los diseñadores tienen que aprender del mismo modo que antes habían aprendido a convivir con ese productor un poco loco que quería hacer millones de cosas
y antes habían aprendido a convivir con detectar las necesidades de la sociedad para satisfacerlas, etcétera, aprende a convivir, justamente a descubrir cuáles son los verdaderos intereses del consumidor, llamémosle en la sociedad capitalista, del destinatario, para satisfacerlo justamente y para provocarlo con lo que está produciendo en el diseño. Entonces, el diseño deja de ser un satisfactor de necesidades objetivas y pasa a ser un provocador de sueños subjetivos, digamos. Eso es en el fin del siglo XX, es bien claro. Y bueno, luego la sociedad tomó un camino que tiene que ver con esto, que es el del multiculturalismo coexistiendo, y no de una sola línea de diseño, sino de múltiples líneas. Hoy estamos en eso, es bien evidente, ¿no? Yo no tengo una sola línea de diseño, tengo muchas que coexisten y que cada una es válida para un grupo de personas en el planeta, ¿no? A veces dividido por clases sociales, a veces dividido por países, a veces dividido como sea. Coincide justamente esta apertura hacia lo multicultural con la globalización. Se produce ahí un doble fenómeno de expansión y de contracción. Entonces nosotros vivimos en una globalización, o sea, hay determinadas cosas que consideramos que valen para todo el planeta, pero a su vez eso increíblemente trae una valorización de todo lo local, de lo particular que yo tengo dentro de mi grupo pequeño social. Y mi grupo pequeño social se compone de mi país, el Uruguay en mi caso, pero también se compone de los habitantes del barrio en que yo vivo, que se llama Punta Carretas, o se compone de lo que nos gusta determinada cosa en el pequeño club que participo, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo una sucesión de grupos pequeños que coexisten con otra gente, de repente mi propio vecino Punta Carretas, que pertenece a otro grupo social y a otros intereses, y se dedica a la ingeniería, por ejemplo, es colega tuyo, y hablamos de las cosas que tenemos en común, que son las del barrio, pero no hablamos de otra cantidad de intereses que se nos superponen. Entonces, el ser humano encuentra en el diseño, en la situación cultural en que estamos ahora, en un desafío permanente a conocer nuevas cosas. Ya no hay un solo modelo de diseño, un solo diseño ideal, ¿no? El good design alemán, que termina después de la Segunda Guerra, se establecen determinados criterios en que resuelve con objetividad las necesidades de la gente. No, hoy cada uno tenemos necesidades muy mezcladas, muy distintas, y la sociedad trata de tener una oferta abierta en cual yo como consumidor soy el protagonista cuando elijo el diseño, porque no tengo un solo objeto, tengo muchos. En mi país eso es bien evidente que se ha producido en las últimas 2 décadas, en las últimas 3 décadas, digamos, que coinciden justamente con la presencia del diseño en el Uruguay. Es cuando aparecen los institutos y las universidades de formación para el diseño. Es cuando la sociedad empieza a valorar el diseño, a hablar de diseño. Hay programas de diseño en televisión, hay uno por lo menos. Y bueno, y entonces el diseño pasa a ser un protagonista activo más en la sociedad, ¿entendés? No es solo un instrumento al servicio de la producción, de la industria o lo que sea. Fíjate que la propia LADI, en su origen, 1980, la sigla quiere decir Asociación Latinoamericana de Diseño Industrial, era pero luego se resolvió cambiar porque el diseño no es solo industrial, ya sabemos. Yo veo un audiovisual y en eso hay una cantidad de diseño. Veo una película por Netflix y hay cantidad de diseño. En todas las ramas, para todos los lados que yo mire, sepa diseño, no sepa diseño, voy a encontrar cosas de diseño que me están apoyando o que me están provocando o que, bueno, también que me están rechazando algunas, ¿no? Entonces, el diseño se ha hecho algo mucho más abierto. No hay una receta del diseño ahora, sino que hay caminos a explorar. Eso para la sociedad hoy es visto como una ventaja. Capaz que si se planteaban estos valores en 1920, en la época de la Bauhaus, donde todo era mucho más estricto y el diseño estaba peleando por un reconocimiento en el mundo, se decía, no, tenemos que concentrar las fuerzas en un diseño ideal para resolver un problema que sea una sola solución, ¿no? Pero hoy yo diría que estamos un poco en el camino opuesto. Capaz que esto nos lleva a una dispersión total, ¿no? Porque hay tanta variedad de diseño
que realmente no sabes qué elegir, ¿no? Y habría que ver si el público en general, si yo como consumidor estoy capacitado como para elegir lo que realmente me gusta o lo que me venden. No sé qué es lo que compro, ¿no? Bueno. La evolución económica en las sociedades ha intervenido mucho en este avance del concepto y de la aceptación del diseño. Por ejemplo, yo le comento, en las sociedades peruanas, por ejemplo, en Lima, ha avanzado mucho en estos 30 años. Lima ha tenido un ascenso económico bastante marcado. Hoy estamos un poco tambaleando, es otra historia, pero digamos, ha tenido un ascenso bastante marcado, donde si nosotros estamos al inicio de la historia de estos 30 años, el peruano y el limeño lo que le daba mucho valor es a resolver problemas, ¿no? No le interesaba si la mesa estaba diseñada o no, necesitaba que la mesa sea un tablero donde pueda comer, no necesitaba que la casa sea lo que necesitaba, un techo donde cobijarse. ¿Esta evolución de una sociedad a nivel económico-social influye mucho en el diseño? Influye indudablemente, porque cuando las personas dejan solamente de preocuparse por su alimentación, por su supervivencia, digamos, a todos nos pasa, ¿no? Cuando uno es joven, incluso, que depende de que los padres le acerquen un poco de dinero, todo eso. Cuando empieza a trabajar, empieza a darse los gustos, empieza a encontrar que determinadas cosas que establecen una sintonía con uno, determinados objetos de diseño, que uno siente que apetece tenerlos o que le son propios, que de alguna manera estaba esperando por ellos y quiere que formen parte de su vida. Y se siente más rico, más completo, rodeándose de ese tipo de cosas. Y bueno, en esta visión, que capaz que me pueden decir, bueno, eso es una visión capitalista del diseño, pero lo cierto es que el ser humano se siente realizado pudiendo elegir lo que le rodea. Lamentablemente sabemos que hay una parte de la población del mundo, y en Latinoamérica lo vemos cotidianamente, que no tiene esa capacidad de poder elegir. O sea, la vida lo ha puesto en una situación en la cual no puede elegir. Aunque si mirás bien, siempre puede elegir. Porque, por ejemplo, en mi país hay gente rica, hay gente pobre, hay gente más o menos, porque la mayoría somos más o menos. Sí, Es un sí. país muy uniforme en su estructura social, ¿no? En Perú he visto que hay muchas más diferencias sociales, ¿no? Y bueno, y aún, yo qué sé, en mi país, yo te diría que todas las personas poseen un móvil, un celular, un teléfono celular inteligente. Es bastante común. Y hay gente que dice, pero ¿cómo esta persona, en vez de preocuparse por la alimentación de su familia, se compró ese teléfono celular? Y porque realmente de esa manera se está integrando al conjunto de la sociedad, si no quedaría totalmente fuera. Y de repente, bueno, un día no come cada tanto, pero paga esa cuota para tener ese objeto que lo satisface en otra cantidad de aspiraciones que ya son no tanto funcionales, sino espirituales, ¿entendés? De sentirse bien consigo mismo. Y yo creo que el diseño en eso, en este momento, es la herramienta que la humanidad tiene para que eso se produzca. Por supuesto que los diseñadores tienen y tenemos que ser mucho más responsables en lo que hacemos, ¿no? En no provocar excesivamente a la gente, en no tener solo una mentalidad mercantilista. Y bueno, y ya ves que, por ejemplo, el diseño en este siglo ha abordado con una responsabilidad que día a día avanza, el equilibrio ecológico, por ejemplo, que antes ni se hablaba de eso, ¿no? Y bueno, el diseño lo está poniendo sobre la mesa, y los consumidores, ¿por qué lo está poniendo sobre la mesa? Por eso que te decía, de que ahora se mira mucho a quién va a ser el que va a consumir, y el consumidor está exigiendo. Hay una conciencia social de que eso es un valor, y el diseñador tiene que trabajar en esa línea, indudablemente. Y bueno, y lo está haciendo en algunas cantidades de campos muy bien, ¿no? Muy bien. Ahora si nosotros definimos que ciertos sectores económicos, por esta crudeza, la parte económica, no tienen acceso mucho a diseño, estamos diciendo que tal vez estos ciertos círculos sociales tienen otro tipo de diseño, tienen otro tipo de visión del diseño, o ahí no, o en situaciones extremas no hay diseño. No, yo creo que siempre hay diseño, o sea, Okay. a distinta escala, ¿no? Por supuesto,
no quiere decir esto que el diseño que llegan a adquirir los que tienen un poder adquisitivo alto sea mejor que el diseño que eligen gente de clases bajas, que tiene otro gusto, Claro, otro manejo de las cosas, otras predilecciones, digamos, ¿no? Lo así importante es. es que el diseño pone en evidencia que uno puede elegir. Eso para mí es lo fundamental del diseño hoy. Igualmente hay un peligro ahí en que como cada grupo social o cada individuo incluso maneja unos valores distintos, es muy bueno para la libertad individual y para sentirse uno bien si logra concretarlo eso, eh, bueno, que al final la sociedad como que se desintegre, que no haya nada común que identifique, sino que todo sea individualidades puestas una al lado de la otra. Es un peligro, eso es Claro. cierto. Pero también en realidad se lo considera hoy como un valor porque la sociedad es mucho más rica si no todos dicen lo mismo, visten lo mismo y hablan de lo mismo, sino que si hay, yo puedo ir en un ómnibus, en un transporte colectivo y escuchar que están hablando de un tema que a mí nunca me había interesado y bueno, y ahí descubrí que tengo algo más para hacer en mi Compartir. vida distinto. Claro. Me voy a ser más rico en ese sentido, ¿no? Y bueno, entonces la riqueza hoy de la sociedad no está en lo material, indudablemente, pero no está solo en eso, está en poder tener aspiraciones y poder concretarlas. Lamentablemente hay una parte de la población que no puede concretar sus aspiraciones. Bueno, habrá que trabajar, el diseño es una muy buena herramienta para trabajar en eso, ¿no? La atomización entonces de los gustos, la atomización de la particularidad está originando esa atomización también del tema de diseño. Seguro. En el último discurso que Obama dio antes de retirarse de la presidencia, dijo que el mundo estaba orientado a tres descubrimientos. Uno de ellos, que me llamó mucho la atención, dijo que es el futuro del mundo, eran las impresoras 3D, porque Ajá. decía que de pronto el proceso industrial en el cual hemos desarrollado nuestra vida última iba a romperse, porque ahora ya no iba a ser un vaso, iba a ser 1000 tipos de vaso y la impresora industrial me iba a permitir que con mi diseño iba a ser individualmente. Sí, ¿Eso y será no el lo iba a futuro? producir un señor que yo no conozco en su fábrica, sino que lo iba a producir yo mismo. Bueno, hay cantidad de cosas que en eso es cierto, que instrumentos como una impresora 3D facilitan eso. Incluso la mayoría de las marcas lo que hacen es que cuando tú instalás la máquina, la sacás de la caja en que viene, la fabricaron en tal país, no importa dónde, bueno, la empezás a ensamblar, la conectás y lo primero que hace la máquina le tenés que dar órdenes para que produzca determinadas piezas que le faltan para estar completa. Eso a mí me parece magistral como la idea de que el Aceptable. diseño está pensando de otra manera, está participando de otra manera, ¿no? En mi vida. O sea, yo compré esa máquina y para poder tenerla completa tengo que dejar que la propia máquina me ayude para completarse. Y ya me está sugiriendo de que yo haga mis cosas para Parte. completarme yo. Seguro mi vaso, por ejemplo, como tú decís, ¿no? Lamentablemente eso no se ha difundido tanto pero se hace, ¿no? Ya tú ves que hay diseñadores que trabajan exclusivamente hay diseñadores de moda, por ejemplo, que hacen vestidos con impresoras 3D, que uno dice, hacen todos pedacitos que luego los unen y forman cosas maravillosas, y en cantidad de ejemplos es así, ¿no? Y entonces Este, el camino está en que de pronto vamos a necesitar, pues, siendo un ejército de diseñadores para públicos muy pequeñitos. y es que ya es así, los diseñadores hoy tienen, antes les llamábamos estilo, tienen sus predilecciones que hacen que sus clientes sean tales y lo que leen sea tal y lo que miran sea tal y lo que escuchan sea tal y forman parte de un determinado grupo. No pretende ya el diseñador, en eso me parece que ha ganado humildad el diseñador, no pretende con su producto que diseña perfecto resolverle el problema a todo el mundo. No, lo está resolviendo una parte. Hay tanta gente en el mundo que perfectamente podemos concentrarnos en hacer bien, mejor, ¿no? Mejor, perfecto, un determinado, no tratar de resolver el mundo, sino tratar de resolver Su problemas más sector. parciales. Y dejar, seguro, y dejar que otros diseñadores más afines a otro costado resuelvan de otra manera. O No sea, sé. claro, hoy sea, como decíamos al inicio, la atomización ha hecho que cada diseñador resuelve el problema de un sector poblacional que él tiene más empatía. Ahora,
¿hay alguna característica que define a un diseño? Digamos, de pronto va a haber tantos diseñadores y tantas propuestas que de pronto Y sí, alguien dice, esto también es sí, diseño. ¿Hay alguna característica seguro, que dice, seguro. esto es diseño? Sí, porque también fíjate que la informática ha traído la posibilidad de que de alguna manera todo el mundo diseñe, porque hay programas que a ti te permiten diseñar cantidad de cosas. Ya hay algunos campos más avanzados, otros son más específicos y requieren toda una preparación enorme detrás, ¿no? Que incluso la mayoría de los diseñadores no tenemos, muy específica en determinado campo. Eh, y bueno, seguro se desdibujan los parámetros. Eso es totalmente cierto. Ese es el peligro que yo decía hoy que hay con esta democratización de que el diseño tiene una oferta muy diversa, muy para distintos grupos y no una imposición del diseñador en lo que hace, sino que hay distintos vasos, hay distintos lentes, hay distintos... Y el consumidor es el que elige, el mercado es el que elige, bueno, de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Y a sus apetencias. Y bueno, el diseño, notaste que en las últimas décadas los objetos cada vez son más baratos en realidad. Hay objetos de lujo, por supuesto, inalcanzables, pero la mayoría de los objetos se han abaratado terriblemente con relación a lo que era hace 20 años nomás, ¿no? Entonces, y entonces nosotros mismos nos rodeamos de muchísimas más cosas que las que teníamos antes. Cuando yo era niño, bueno, en la vida tus padres te regalaban una bicicleta, una pelota de fútbol, y ahora los niños, los cuartos de los niños parecen juguetería, ¿no? Están llenos de cosas que no las Así pueden es. usar, saben que son. Bueno, hay hasta un exceso en eso, ¿no? Indudablemente, porque la abuela le regaló 17 autos para jugar, coches, y la tía le regaló 4 más porque le parecían que los de la abuela no eran de su gusto, y etcétera, etcétera, ¿entendés? Entonces, la propia sociedad de consumo tiene esos peligros del exceso, pero que la diversidad sea una posibilidad de elección, faltaría que la educación forme a la gente para que realmente y auténticamente reconozca sus apetencias y ahí cumpla sus sueños, digamos, accediendo a determinados diseños que le interesan. Uno muchas veces se encuentra que tiene en su casa, acá estoy mirando algunos en mi casa, cantidad de objetos que para qué los tiene, ¿no? ¿No? Realmente, no sé, yo soy un poco más como un monje en el sentido de tener pocas cosas que las sienta realmente como mías, pero tengo miles de cosas más de las que tenía hace 40 años. El estado consumista en la cual, Seguro, seguro, ahí pues, eso es una mala cosa, porque consumir sin poder seleccionar realmente lo que estás valorando, o sea, que lo que tú adquirís o alcanzás sea realmente un valor para vos, muchas veces no se nos produce eso. O sea, consumimos cosas por gusto, porque están de moda, o no sé por qué. Bueno, la apetencia hablamos material, más de ¿no? política que de diseño, pero el diseño, como dice Philip Stark, el diseño es política en última instancia. Philip Stark nada menos, ¿no? Que es uno de los diseñadores más geniales y superficiales al mismo tiempo que ha dado la humanidad. Y él dice, no, miren que el diseño es política. Cada vez que yo diseño años estoy haciendo política, porque me estoy dirigiendo a determinado público, estoy tentando con determinadas cosas, estoy ofreciendo determinado valor. Convenciendo también al tema público. La verdad, seguro, seguro. Sí, sí, sí. Mire, en verdad, arquitecto, el diseño está muy ligado pues a esta nueva gran oleada del mundo que es esto del individualismo, ¿no? Que finalmente ha Mm, originado que cada uno crea, piense y se diseñe cosas para uno. Y la parte del consumismo y la materialización de las cosas ha hecho pues que, bueno, anecdóticamente los diseñadores broten y a borbotones, ¿no? Y estos diseñadores, por eso le preguntaba, a veces hay algunos cánones, porque a veces sale cada diseño y le llaman diseño, pero porque simplemente es una cuestión apetenciable de alguien, ¿no? sí, es muy difícil establecer, ¿sí? Porque por todo lo que venimos hablando, ya no hay cánones estrictos, ¿no? Como para valorar las cosas. Es un poco lo que le pasó antes al arte, ¿no? Hoy cualquier cosa puede ser arte.
o ya desde hace 2 décadas cualquier cosa puede ser arte. Y bueno, hay un quiebre ahí de valores que ya no, y bueno, eso lleva a una desvalorización del arte que indudablemente se ha producido, ¿no? En las Claro. últimas décadas. El arte ya no tiene el papel que tenía antes en la sociedad. Fíjate que la sociedad tradicionalmente accedía al conocimiento a través de la ciencia, desde el siglo XVIII, a través de la religión, desde siempre, a través de la filosofía, desde los griegos por lo menos, y bueno, y a través del arte. Y bueno, yo el papel del arte hoy, yo me he dedicado mucho al arte en mi vida, fui director interino de la Escuela de Bellas Artes aquí en mi país, pero estoy bastante decepcionado del papel del arte. Y temo que con el diseño pase algo parecido, que ya no tenga tanto sentido de acceso a un conocimiento de nivel superior en la sociedad, ¿no? Sino que sea, bueno, un adorno, simplemente un complemento más y que ya no importe mucho Y al muchas arte. veces, claro, y muchas veces un complemento más de ego, ¿no? Porque en realidad lo que busca el arte y lo que busca el diseño es, creo, impulsar un poco el espíritu de la gente y porque impulsar el espíritu hace pues que mejoremos como sociedad. Ahí está, ahí está. Ese sería el verdadero valor positivo de este exceso de individualismo, como tú lo definiste. El valor Y, positivo sería ese, pero tiene ese peligro negativo, por supuesto, como todo peligro, de disgregarnos, de no saber qué es lo que estamos haciendo. Y viste que hay un poco de eso, ¿no? Tú escuchás, ves, por ejemplo, la moda, bueno, no hay una línea de la moda, hay 400 al mismo tiempo. Si quiero ser generoso y clasificar y encontrar categorías, ¿no? claro. Este, y bueno, por un lado nos enriquece más, como bien señalabas, ¿no? Porque yo tengo una oferta mucho más diversificada y me obliga a que esté enjuiciando esa oferta y tenga que elegir. Yo no puedo tener todas las camperas que se producen, tengo que elegir una o dos que me compre y ahí estoy definiéndome, ¿no? Como yo, como persona. Bueno, fenómeno. Pero hay un peligro del exceso, ¿no? El consumismo es un exceso. Uno empieza a tener cosas que se da cuenta en algún momento que no tendría que tener, ¿no? Que no, que no tienen función real. Y de eso vamos a hablar harto, arquitecto, en el Congreso. En el Congreso, este 11, 12 y 13 de noviembre, están asistiendo a este Congreso. Usted va a estar aquí en Perú, aquí en Lima, conversando sobre diseño, Ah, sí. conversando sobre la gran obra de Eladio Dieste. Bueno, para todo lo que es el tema de diseño, acá vamos a escucharlo. Va a haber muchas charlas, muchas conversaciones, muchos talleres con 9 países que nos van a visitar de la LADI. ¿Qué expectativas, arquitecto, para este gran congreso que llega ya pronto? En 3 semanas ya estamos acá. Sí, bueno, hay expectativa indudablemente, porque justamente en este ambiente convulsivo que estamos ahora en el mundo, ¿no? Como citaba al principio, en que nadie duda de la incertidumbre ahora, ¿no? Cuando Europa está en decadencia, en crisis, con toda esta situación de falta de energía que se le viene encima, cuando era un poco, se está dando cuenta que era un poco derrochadora de la energía, que nunca la había valorado como la tenía que valorar, y bueno, y que había vivido un poco en una danza de exceso y de millones, y que ahora va a tener Están una en escasez. crisis. Claro. Nosotros en Latinoamérica estamos mucho más acostumbrados Estamos acostumbrados a a la crisis nosotros. seguro, seguro, forma parte de nuestra vida, si no, no seríamos latinoamericanos. Y bueno, y entonces por lo tanto estamos mucho más predispuestos a aprovechar las oportunidades que tenemos, a no sufrir por las ausencias, sino a tratar de superarlas. Y bueno, yo creo que tenemos una situación mucho más positiva en ese sentido, que en Europa ahora todo es un lamento, ¿no? Lamentablemente, Europa, que fue un poco la impulsora del concepto del diseño, aparece en Europa, ¿no? Estados Unidos luego lo reelabora con incluyendo lo del consumismo, no es el portado mejor, pero lo incluye. Y bueno, y hoy Y, capaz que nos toca a Latinoamérica encontrar alguna solución ahí, plantear algo, ¿no? Nosotros tenemos una riqueza local en cada una de nuestras comunidades, en nuestros países, si es que los países coinciden con las comunidades, no es así, no, ya sabemos, pero tenemos valores locales que los reconocemos en cada uno,
que, bueno, no los tenemos que perder, ¿no? Tenemos que aprovechar lo bueno de lo global y sumar para potenciar lo muy bueno de lo local que tenemos. Totalmente. Y yo creo que este congreso va a ayudar mucho a Perú y a muchas sus instituciones y estudiantes con toda la experiencia que tienen los que nos van a visitar. Los living son una serie de posibilidades de conversación sobre estos temas, ¿no? Porque no son temas académicos, pero pensando en esta visión de qué queremos en el diseño en Latinoamérica. El primer living habla de educación, el segundo de medio ambiente, hablamos de cultura, hablamos de ciudades inteligentes, hablamos de patrimonio. Entonces, yo creo que en el Congreso vamos a hablar muchísimo sobre los temas. Arquitecto, donde usted va a estar presente y está pues, y también tiene pues presencia en varios living y en una serie de charlas que también nos va a ayudar aquí. Y nada, es muy Bueno, esperanzador. cómo no, estoy muy entusiasmado de participar de eso, porque no solo por lo que pueda aportar, voy a tratar de ser lo más aportador posible, sino sobre todo por las distintas opiniones que voy a escuchar y lo que me voy a enriquecer, ¿no? Y bueno, del intercambio que uno crece, en el intercambio que uno crece, indudablemente, ¿no? Así es, Y por arquitecto. suerte, viste, los que trabajamos en diseño tenemos una mentalidad abierta a asimilar otras cosas. Eso es muy bueno y la mentalidad del diseño se tiene que extender a otras actividades humanas, a todas las actividades humanas, lo que tú citabas hoy, ¿no? De los médicos, y bueno, ya fíjate que ya hace 2 décadas el mundo del marketing inventó el concepto del design thinking, ¿no? Pensar como el diseño, para justamente no perderse ninguna de las posibilidades que hay, y que el diseñador está muy acostumbrado a hacer eso, ¿no? Plantearte, enfrentado a un problema, opciones, valorar cada una y tratar de Sí, elegir y un desarrollar la que prototipo y consideras que es mejor. soluciones. Bueno, eso en el mundo de la decisión empresarial, en el mundo del mercadeo, aporta muchísimo, ¿no? Esa cabeza abierta, me parece que, y bueno, como ojalá en el Congreso logremos, vamos, estoy seguro, bueno, vamos a avanzar y vamos a... Sí, el Congreso va a servir para escuchar muchas opiniones, tener la cabeza Aparte, abierta viste que, y sacar nuevas conclusiones que deben apoyar mucho a la sociedad. sí, sí, Arquitecto, solo agradecerle muchísimo esta entrevista, agradecerle esta participación. Ha sido muy ilustrativa, como en verdad siempre lo es cuando conversamos con usted, arquitecto. Hemos podido aprender, en verdad, toda una evolución histórica del diseño y finalmente los conceptos de diseño que son tan vitales que mucha de la gente que nos está escuchando y nos van a escuchar en las grabaciones, porque se escucha muchísimo luego también, van a aprender. Arquitecto, solo bueno, agradecerle la participación, el agradecido soy yo. sus últimas palabras Sí. para este programa. Bueno, no, dejar simplemente un mensaje, supongo que la mayoría de los que nos escuchan son diseñadores o estudiantes de diseño, Sí, lógicamente, ¿no? claro, así es. Y bueno, capaz que algún pariente también está escuchando, ¿no? Como siempre, en Latinoamérica somos muy de la familia y siempre está ese costado, ¿no? Justamente me pasó, mirá, que fuimos a esa audición que yo citaba hoy que hay de diseño aquí en Uruguay, es en el canal de televisión oficial, y hablamos sobre que se iba a hacer el Congreso y los temas que se iban a tratar, ¿no? Y sorpresivamente me pasó que en mi profesión de arquitecto, 3 personas por lo menos que no tienen que ver con el diseño, son un electricista, un operario, me dijeron, lo vi en la televisión, qué importante el diseño. Estaban con un entusiasmo bárbaro porque realmente uno empieza a ver que se abren posibilidades, ¿no? Y bueno, eso me parece que en un mundo tan raro como el que tenemos hoy, tan poco seguro, empezar a encontrar que, bueno, que no todos tenemos que compartir lo mismo, pero que tampoco el que no comparte lo mismo con nosotros no es un enemigo, sino que es simplemente alguien que tiene distintas Otro aspiraciones, punto de vista, claro. seguro, es un gran aporte y el diseño trabaja con eso, ¿no? Con la apertura de la mente. Y bueno, ahí vamos a estar, espero que me ubiques en algún living en el cual pueda Dos. pelearme por otras posturas. Hay Pelearme dos, en hay el dos. Hay dos palabra, ¿no? importantísimas donde está usted ahí. Intercambiar conceptos distintos y salir iluminado todos con nuevas cosas en la cabeza.
Arquitecto, siempre es un gusto estar con usted y nada, Lo solo mismo digo. emocionados a esperarlo en el Congreso este 11, 12 y 13 de noviembre, el Congreso ALADI, en el marco del Festival del Diseño FES, invitados varios países, ya van 9 países invitados que van a asistir con nosotros, instituciones de diseño, de arquitectura, invitados también al festival, los esperamos a todos en este programa Hablando de Diseño. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, muchísimas gracias arquitecto usted, muchísimas gracias a todos los estudiantes que siempre nos escriben pidiendo algunos temas y nada, nos vemos el próximo jueves a la misma hora en este programa Hablando de Muy Diseño. bien. Muchísimas ¿Cómo gracias a no? todos. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias a que todos. pasen muy bien. Gracias.